Muy buenas noches. Nos aquí nuevamente de la mano de Dios, organizando entonces con la unción del Espíritu Santo la dirección, un tema con la temática sobre el Señor Jesucristo y vamos a ubicarnos en el capítulo 5 y vamos a estudiar entonces el sermón del monte, que es donde se encuentran las bienaventuranzas y que según la palabra del Señor es el discurso más largo y más completo de los que se registra que hayan sido entonces dados por el Señor Jesucristo, predicados por Él. Encontramos entonces al predicador de los predicadores, ¿no? A Jesucristo. Dice que ubicado entonces al noroeste de la antigua Capernaum, donde había un monte, y ese monte tenía una explanada muy larga, como dice la misma palabra de Dios, y viendo las gentes subió al monte y sentándose se llegaron a él todos y sus discípulos, y abriendo su boca los enseñaba diciendo. O sea que recordemos que las multitudes que acudían a escuchar la palabra dada por Jesucristo eran muchas, miles y miles de personas. En 1 de Timoteo 2:8 dice el Señor en la palabra que en todo momento debemos orar y en todo lugar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que donde quiera que nos encontremos, entonces podemos mentalmente pedir la dirección del Espíritu Santo. Pero si nos encontramos en un lugar escuchando la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero usted donde quiera que se encuentre, entonces usted pida la dirección del cielo. Va a entrar a hacer tal cosa, Dios mío, regálame tu Santo Espíritu, guíame, acompáñame, ayúdame conforme a tu bendita voluntad. Vamos a leer entonces 1 de Timoteo 2:8 y dice el Señor en su palabra. Quiero pues que oréis en todo lugar levantando manos limpias, sin ira ni contienda. En todo lugar se puede orar. Hay una en Hechos 8:14 que vamos a leerlo también. Otro consejo que nos da el Señor a través de la palabra, y dice: más los que fueron entendidos iban por todas partes anunciando la palabra. O sea que todo lo que el Señor hacía era conforme al mandato que estaba escrito. Que se fue al monte a predicar y así mismo nos corresponde a nosotros, ¿no? Nosotros podemos, ya lo habíamos dicho, orar en cualquier lugar donde nos encontremos, pero no orar como dice la misma palabra del Señor para ser visto de los hombres y que este sí que es piadoso. No, dice, en cualquier lugar donde nos encontremos, ore mentalmente. Pero la comunión con Dios es usted en su cuarto o en el lugar que usted tenga en su casa de habitación y clame al Dios de amor, al Dios de misericordia,
la necesidad que usted tenga. Y entonces dice que cuando uno ora en secreto, el Señor le recompensa en público. ¿Qué quiere decir esto? El Señor escucha la oración y nos la devuelve conforme a su bendita voluntad. Entonces por eso es tan importante el testificar los milagros, las bendiciones que cada día Dios tiene para con nosotros, comentar que hay un Dios que ante esta dificultad, ante esta situación, siempre nos ayudó. Y la importancia entonces de conocer a Jesús es porque aprendemos, ¿no? A través de Él y de su vida en nosotros y a través de su palabra, aprendemos entonces para que, como está escrito, otros que conocen de Él a través de nosotros como comisionistas, está escrito, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces a través de nosotros pueden otros también conocer de Dios. Ese fue el objetivo que vino a cumplir Jesucristo en la tierra, a reflejar el carácter del Padre en esta tierra y a darlo a conocer que a través del sacrificio de Él, de Jesucristo, entonces podemos llegar al Padre. Entonces, mire la importancia. Hay algo también en Éxodo 19:20, cuando narra la historia, cuando fue Jehová a dar la ley, descendió sobre el monte truenos y relámpagos. Mire, Jehová bajó al monte y el pueblo, cuando Moisés subía, no podía verlo de cerca, era a distancia. Y ahí se dio la ley entonces directamente para el pecado. Pero mire la diferencia con Jesucristo. El Señor Jesucristo subió al monte, dice el capítulo 1 del versículo 5. Abrió su boca y se sentó cerca para que todo mundo le escuchase. ¿Y qué hace Él? Atacó directamente las raíces del pecado. O sea, el uno, la ley, muestra el pecado. Y Jesús vino a mostrar ya esa ley practicada en Él y que a través de su sangre, de su sacrificio, entonces nosotros podíamos ser salvos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo también cuando ya hemos conocido de Él? Lanzar las redes, llenarlas de muchos peces. La red es la palabra de Dios. Llenarla de muchos peces. O sea, compartir con muchos el amor de Dios. Recuerde que el Evangelio son buenas nuevas. Es compartir con muchos el amor de Dios. Y ya entonces vamos a entrar al versículo 3 de San Mateo, donde habla el Señor. Mire que Jesucristo empieza con una bendición. Bienaventurados, dice el Señor, en el capítulo 5, perdón, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, empieza con una gran bendición. Recuerde que bienaventurado es feliz, ¿no? Feliz el pobre de espíritu, porque él verá a Dios. Hay un concepto erróneo del pobre de espíritu. A veces tenemos la tendencia a creer que es el que, con todo respeto lo decimos, ¿no? Que de pronto tiene por ahí como una especie como de retardo o alguna enfermedad así. Entonces nosotros decimos, ay, él es pobre espíritu. No,
ese no es el pobre de espíritu. Ese es el que tiene alguna discapacidad. Otros decimos que este no es activo, es muy lento, este es pobre de espíritu. No, ese tampoco es el pobre de espíritu. Vamos a verlo a través de la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a mirar cuál es el pobre de espíritu. Dice, felices o bienaventurados los pobres de espíritu en el versículo 3. Entonces dice que no se trata de esa pobreza de espíritu, de miedo o de cobardía, ¿no? No, el pobre de espíritu fundamentalmente es todo aquel que tiene el corazón que se siente pequeño, se siente insuficiente y depende siempre de Dios. Siempre depende de Dios. Todo lo que pone en su corazón no es en las cosas de este mundo, en lo temporal, porque sabe que lo temporal perece, sino vive contento en la abundancia como en la situación en la que se encuentre. O sea, el pobre espíritu es el que depende tanto de Dios que así no tuviese, como a veces nos pasa, que nos quita el sueño, porque en el día de mañana hasta hoy no tenemos nada para mañana, cuando el Señor dice, viva cada día con su propio afán. Yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos estado en situación difícil, pero usted acuéstese confiado, encomiende su causa a Dios y la bendición llega porque llega. El pobre de espíritu también es el que está dispuesto, como Job, ¿no?, a bendecir a Dios en cualquier situación, y sobre todo el que le gusta simpatizar con aquel que necesita, ¿no? No solo sintiendo, lo hemos dicho muchas veces, lástima del necesitado, sino socorriéndole en su necesidad. Nos contaba alguien una vez que estaba en una situación económica muy difícil y que pasó un día sábado pidiendo a alguien por el barrio donde ella vivía, que era en el parque industrial. Y entonces pasó ese señor y que ella, desde que lo vio y sintió en la voz del Señor que el Señor era sincero. Y ella no tenía sino un pedacito de panela. Y que ella, en esa época estaban los chicos pequeños, que ella dijo, ay no, yo le doy a este señor este pedacito de panela. Y no, yo me quedo aquí sin nada, que aunque sea agua panela y algo se hará. Entonces que le dijo al Señor, no, yo la verdad en este momento no tengo. Y el papá de ella trabajaba en una hacienda y ese día hicieron panela. Y dice ella que el papá le trajo, sin exagerar, como medio bulto, y que ella cada que iba a utilizar un pedacito de esa panela se acordaba del pedacito que no le dio aquel señor, que después se dio cuenta que sí era cierto que tenía necesidad. Entonces, por eso dice el Señor, de lo poco, no hay que dar de lo que nos sobra, sino de lo poco que tiene usted. Entonces, porque así cuando Dios nos ha dado la bendición, entonces estamos dispuestos a compartirlo con otra persona, porque hemos perdido toda la confianza en nuestra propia justicia y en nuestras propias fuerzas, y reconocemos entonces que dependemos únicamente de Dios.
vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar entonces mañana, que Dios nos dé vida, para seguir entonces con la temática de los pobres de espíritu. Pero